DIA is, in fact, the only organization, in Mexico, and along the U.S.-Mexico border that has been working directly with the young people, with the children that facilitate these crossings. No other organization has been doing this. That in some of the numbers and the challenges and the specific dynamics that you're going to be hearing about constitute a privilege, in the sense that we're very privileged that to receive this sort of information. So our first presenter is Fernando Loera. He is the coordinator of the Children and Adolescents Department at DIA, which is Human Rights in Action. So without any further ado, we'll give you Fernando Loera. Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Primeramente, agradecer al Chief Gabriela por permitirnos compartir este espacio de diálogo donde podamos dar un poco de cuenta del trabajo que hacemos de manera ordinaria en nuestra organización. Es importante mencionar, antes que nada, que la información que vamos a compartir el día de hoy es emanada de un trabajo de intervención directa con niñas, niños y adolescentes. Y la información está basada en experiencias que hemos sistematizado a lo largo de 5 o 6 años, que no son propiamente basadas en investigación específica sobre el tema, sino más bien en el recabar algunas experiencias del trabajo directo y de la atención cotidiana que se les da a los adolescentes como a sus familias, ¿sí? Para iniciar, el tema que vamos a revisar el día de hoy es el programa de atención y prevención de niñas, niños y adolescentes migrantes fronterizos, que en el establecimiento o la denominación del nombre como tal es el primer reto que tenemos nosotros desde la organización. Nosotros aquí ya tenemos una determinación y la utilización de conceptos específicos que hemos tratado de construir a lo largo de algún tiempo. Hay algunas partes en la frontera donde la denominación es distinta para esta población. Les llaman menores de circuito o niños de circuito. Para nosotros es importante que la denominación pueda ser clara para que podamos iniciar haciendo un abordaje que permita reconocer cuáles son las características que esta población tiene. Entonces, utilizamos niñas, niños y adolescentes porque es el concepto que la Ley General de Derechos marca en México, ¿sí? Y lo complementamos con circuito porque es la condición en la que se ven envueltos cuando ellos están facilitando los cruces indocumentados de México a Estados Unidos. Y es así como a través de esta conjunción nosotros denominamos niñas, niños y adolescentes en migración de circuito o en su defecto migrantes fronterizos, ya que estas niñas y niños son residentes de Ciudad Juárez y su intención o su objetivo no es el llegar e instalarse en Estados Unidos, sino solamente facilitar los cruces indocumentados para llegar nuevamente a México. Entonces era importante como clarificar esa parte para ir entrando de una manera más clara. ¿Quiénes somos? DIA es una organización que trabaja desde el 2013 en la promoción y defensa de derechos humanos de personas en movilidad. Nosotros hemos, dentro de los perfiles de población que atendemos, hemos encontrado un área de oportunidad importante en la atención específica de niñas y niños. Por eso DIA crea un programa para atender a esta población. Dentro de los servicios que DIA ofrece en Ciudad Juárez está la asistencia humanitaria. Sabemos que las personas que están en contextos de movilidad son vulnerables y necesitan soportes sociales, y parte del trabajo que DIA hace en ese sentido pues es brindar esa asistencia humanitaria. Brindamos servicio de acompañamiento y orientación legal, atención a la salud mental, y también trabajamos en la reintegración de programas educativos de personas que también tengan esta necesidad. ¿Qué esperamos el día de hoy en esta presentación? Bueno, creo que es como un poco retroalimentar sobre la dinámica, sobre nuestra experiencia, para conocer un poco el contexto de lo que pasa del otro lado de la frontera, cuáles son las actividades que se están desarrollando en aquel espacio,
¿Qué tiene que ver la violencia con todo este trabajo que nosotros hacemos, pero también cómo está impactando a esta población? La creación y también los resultados que en algún momento hemos alcanzado con el programa que les mencionaba ahorita, los cambios que se van dando a lo largo del proceso del trabajo que hemos hecho, algunas recomendaciones y también conclusiones a las que hemos arribado durante este tiempo. Desde el 2018, DIA inició haciendo un trabajo en colaboración con la doctora Sánchez y con UTEP para poder identificar cuáles eran las características principales que esta población tenía y poder determinar cuáles podrían ser nuestras áreas de oportunidad para abordar el tema de migración de circuito. Entonces, en este sentido, DIA ha trabajado desde entonces en la creación de estos documentos que pueden sobre todo fundamentar una dinámica, una problemática que está instaurada en toda la frontera norte de México con Estados Unidos. Para nosotros es importante que esos documentos puedan dar razón de cómo se va gestando todo este fenómeno, porque también es muy poca la literatura que existe sobre este tema. Y también hemos encontrado algunos aportes de algunos otros colegas, algunos desde la academia, con quienes también no somos compatibles en algún sentido, porque están fuera de la perspectiva de derechos humanos. Entonces, el trabajo que nosotros hemos buscado hacer desde entonces, hemos buscado que siempre esté apegado a esa perspectiva, justamente para poder tener un alcance que pueda abonar a las condiciones en las que se encuentra esta población. Entonces, a la fecha hemos hecho dos reportes, del 2018 y del 2021, donde la construcción ha sido basada en un trabajo de entrevistas con funcionarias y funcionarios que pudieran darnos cuenta, y son funcionarios que están relacionados en la atención directa de esta población para poder recuperar esas experiencias e irlas sistematizando. La creación del programa de DIA se da también en el 2018, y creo que uno de los avances importantes que hemos logrado desde la organización ha sido el establecimiento de un acuerdo de colaboración con una autoridad estatal, que es el DIF, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros en este trabajo hemos podido identificar que la forma en la que principalmente se puede reconocer a esta población es a través de los procesos de repatriación en los que ellos se ven inmersos. Entonces, quien recibe a esta población en México es el DIF. Por ello, la necesidad de que nosotros estableciéramos un acuerdo a través de un convenio, y que en ese sentido pudiéramos tener la oportunidad de dar atención y acompañamiento a estas niñas, niños y adolescentes. Entonces, uno de los grandes aciertos o de los grandes logros de este programa ha sido la firma de este convenio de colaboración. Desde el 2018 a la fecha, nosotros hemos implementado 10 proyectos que han sido interrumpidos en algunos procesos de tiempo. Sin embargo, ha habido una permanencia o una búsqueda de que haya una continuidad del trabajo que estamos haciendo con esta población. ¿Qué es lo que ha dificultado que tengamos una permanencia continua del trabajo? Pues justamente que es un tema que no está en la agenda pública. Es un tema que se ha invisibilizado, y que en ese sentido hemos ido tratando como de construir líneas primeramente de comunicación entre las instituciones, y también en el acompañamiento para poder facilitar la toma de decisiones con quienes han estado interesados, porque a decir verdad las autoridades no han tenido en su mayoría la apertura para poderlo hacer. El contexto de Ciudad Juárez, es importante tener una referencia de partida para poder explicar y entender cómo es que se da todo este fenómeno de la migración de circuito o de la facilitación de cruces indocumentados por niñas, niños y adolescentes, en el caso de Ciudad Juárez. Nuestra ciudad es un municipio fronterizo que tiene colindancia con 2 ciudades de distintos estados. Somos una ciudad que históricamente ha sido una ciudad de tránsito para las personas migrantes. Somos una ciudad que expulsa migrantes. Somos una ciudad también de destino para los migrantes, y eso implica tener una movilidad constante de manera ordinaria.
La violencia, creo que en los últimos años algo que ha caracterizado a Juárez es las diferentes formas de violencia que podemos encontrar y que se viene a sumar a estos factores de los que estamos hablando, sumado también a los contextos del déficit estructural que adolecemos. Podemos hablar de la pobreza, podemos hablar de la marginación, podemos hablar de la falta de oportunidades y bueno, son elementos que van teniendo un punto de convergencia y que van también dando resultados que a veces no esperamos hasta que ya tenemos un problema enfrente, que es como parte de lo que estamos tratando de explicar, ¿no? Cómo se relaciona con la migración de circuito. Esta es una cartografía que muestra cuáles son las zonas donde hay mayor pobreza. Si lo pueden observar, en la parte superior izquierda está sombreado con rojo y color naranja. Es la zona donde hay mayor marginación, mayor pobreza, mayor exclusión social, pero también es la zona que está aledaña a la franja fronteriza. Entonces, de entrada, tendríamos que entender que las condiciones socioeconómicas en ese contexto son adversas para cualquier persona, aún más para niñas, niños y adolescentes, que son quienes enfrentan mayores vulnerabilidades a diferencia de las personas adultas. La siguiente cartografía también es una cartografía de Juárez, que nos muestra a partir de los estudios que realiza FICOSEC, que es el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, que es una institución que se hace cargo de hacer evaluación y monitoreo del contexto de violencia y de seguridad en Juárez. Retomamos esta cartografía con la finalidad de que puedan ver también cuáles son los espacios donde hay mayores homicidios y nos situamos nuevamente en la parte superior izquierda, derecha, donde podemos encontrar también en color naranja y color rojo, nuevamente en el sector del norponiente de la ciudad, aledaño a la franja fronteriza. Esta cartografía muestra las carpetas de investigación que tiene la Fiscalía del Estado, abiertas por procesos de homicidio. De igual forma, esta cartografía muestra la referencia de las lesiones dolosas que hay en ese contexto y nuevamente es en el mismo territorio. Y esta cartografía muestra los sectores donde hay mayor violencia familiar y nuevamente la referencia está en ese sector. La suma de estas tres cartografías nos ayudan a entender cuál es el contexto en el que se desenvuelve esta población. Lo traigo a colación para poder tener una referencia y un antecedente de las condiciones sociales y económicas que en algún momento dado están instauradas en ese sector y que es parte de lo que nos ha ayudado a nosotros a poder tomar decisiones con respecto a cuál va a ser nuestro quehacer como organización que trabaja en pro de esta población. Creo que uno de los antecedentes que también es importante destacar ha sido la dinámica de la política migratoria, no solamente en México, sino en Estados Unidos. Decíamos ahorita que Juárez históricamente ha sido una ciudad que funge o que tiene un papel importante en el tema de la migración y bueno, el protocolo de protección a migrantes que desde el 2020 se instauró trajo consigo también alguna serie de consecuencias que impactan de manera colateral con el tema de niñas, niños y adolescentes en migración de circuito. ¿Por qué? Porque empezamos a tener dinámicas atípicas que históricamente no teníamos en la ciudad, pero sobre todo porque inició un acumulamiento de personas en movilidad en la frontera. Personas que demandaban servicios sociales o la atención a necesidades específicas que el Estado era incapaz de poder cumplir. ¿Por qué destaco estas cosas? Porque, bueno, al final de cuentas, eso va demandando atenciones específicas y las personas van buscando también forma de resolver esas necesidades y una de ellas es encontrar una posibilidad de entrar a los Estados Unidos. Si no a través de la solicitud formal de un asilo, pues bueno, buscando las formas irregulares, donde va estableciendo una demanda directa del trabajo de niñas, niños y adolescentes. Luego viene la parte del título 42,
la medida sanitaria que en algún momento dado buscaba restringir la entrada, nuevamente genera un acumulamiento de personas en la frontera y bueno, viene todavía a engrosar más la parte de la dinámica, pero sobre todo viene a aumentar la demanda de facilitación de cruces indocumentados. El cierre intermitente o la apertura intermitente de la frontera es parte de ello, ¿no? Y bueno, ahora con el título 8 tendríamos que ver cuál es la nueva dinámica que se va gestando. Marcamos estos 3 tiempos de manera específica porque cada uno de ellos va marcando una pauta hacia dónde tenemos que direccionar nuestro quehacer en la atención, que igual detallaré o explicaré más adelante. Como última parte del contexto, desde el 2020, en el 2020 más bien, se registraron 353 casos de adolescentes que fueron de niñas, niños o adolescentes que fueron recibidos a través del DIF estatal con referencia de haber facilitado cruces indocumentados. En el 2021 hubo una reducción de 280 casos. Nosotros atribuimos la disminución a justamente la dinámica de la pandemia. Sabíamos que la movilidad en general, no solamente quienes estaban migrando, tuvo que hacer un paréntesis y dejar de moverse por el tema de los contagios por el COVID. Y bueno, esto vino a impactar. Creemos que esa es la parte que fundamenta esta reducción de casos. Sin embargo, algo que nos llama mucho la atención y que nos hace pensar en que tenemos que estar todavía más preparados en cuanto a qué podemos hacer fue el incremento que se registró en el 2022 con 657 casos. Entonces, hay un incremento del 235% a lo que históricamente se recibía. Nunca habíamos tenido una cifra como esta, pero luego creo que es una situación o un contexto alarmante para quienes estamos involucrados en la atención de niñas, niños y adolescentes. Y no nada más para nosotros como organización, sino creo que debería de ser algo alarmante para las autoridades que son responsables de la atención o de la protección de esta población. Es importante también mencionar que estas cifras no son solamente las que existen, porque estas son cifras de quienes han detenido en el intento del cruce. Hay algunas otras cifras de quienes sí logran llegar a los Estados Unidos y no son detenidos. Entonces, los números deben de ser más altos aún. Dentro del proceso de la atención hemos tenido la oportunidad de identificar algunas características particulares que esta población tiene y esto nos ayuda mucho a poder crear estrategias de intervención con la población. Entonces, hemos identificado a lo largo de este tiempo que los rangos de edad en los que se encuentra esta población o las edades en las que empiezan a participar es desde los 13 años y finaliza a los 17 años con 11 meses en la mayoría de los casos. ¿Por qué 17 años con 11 meses? Porque cumplen la mayoría de edad a los 18 y las condiciones que pueden enfrentar en esa edad son distintas. Ya no solamente son repatriados a México, sino que pueden enfrentar un proceso que les implique una detención de tiempo más amplio. Entonces, esa parte creo que ha sido reconocida por quienes están reclutando o quienes están incluyendo a las niñas, niños y adolescentes en estas actividades. Hemos identificado que en la mayoría de los casos que nosotros atendemos, por lo menos la mitad de la población tiene problemas de consumo de drogas. La droga que principalmente consumen es la marihuana, ¿sí? Hemos encontrado condiciones de omisión de cuidado por diversas situaciones. Creo que de pronto el conocer cuál es la dinámica que hay hacia el interior de las familias y también en la identificación de necesidades que hacemos en los acompañamientos nos ayuda a entender esas cosas que no se alcanzan a ver en el proceso en el que a lo mejor a personas que están acá les toca ver cuando intentan cruzar, cuando son detenidos, cuando están en los procesos de las entrevistas. Nuestros procesos de atención en la organización, en el acompañamiento, son más amplios y nos permiten identificar esas condiciones de vulnerabilidad
que en muchas de las ocasiones la omisión de cuidados no está basada en el no querer cuidar a sus hijos, sino que las condiciones socioeconómicas obligan a las madres y a los padres a tener que tener jornadas de trabajo amplias y que, bueno, las condiciones también de seguridad social no permiten que haya un espacio donde puedan estar seguros, ¿no? Entonces, es algo que cobra mucha relevancia. La mayoría de los casos, un 95% está ubicado en el sector norponiente de la ciudad, en comunidades aledañas a la franja fronteriza. Esto facilita mucho que las personas que participan en estas actividades se puedan enrolar de una manera práctica. También hemos identificado en ese sentido que la práctica de la migración de circuito se ha convertido en un patrón cultural. No es a lo mejor en un primer momento una necesidad económica la que estimula esta participación, pero sí el que tú vivas o que ellos vivan en una colonia donde cuando abren la puerta de su casa no tienen enfrente la casa de un vecino, sino que lo que encuentran es el muro que divide a dos naciones. Entonces, creo que el contexto geográfico abona mucho a que esa situación se dé. Hemos identificado que las condiciones también de las redes que existen en esas comunidades, la mayoría de las veces están vinculadas a grupos delictivos o crimen organizado. Entonces, son factores de riesgo en los que coinciden las niñas, niños y adolescentes cuando nosotros recuperamos esta información para poder iniciar procesos de intervención con ellos. Y bueno, una de las cosas que adolecemos, no nada más quienes están en ese contexto, sino de manera general en la ciudad, pues es esta limitación de acceso a los derechos, ¿no? La infraestructura social, las instituciones públicas, los programas sociales, creo que es una carencia generalizada en la ciudad, pero que impacta el doble o el triple cuando se vive en el sector del anillo urbano marginal, donde hay pobreza, donde hay marginación y donde hay exclusión social. Estos elementos que acabamos de mencionar creo que son importantes para poder entender cómo todos ellos tienen una relevancia y cómo todos van sumando a que las vulnerabilidades tengan un resultado al que le podemos poner cara, al que le podemos poner nombre, pero también que estamos obligados a entender para quienes son responsables de la atención y la protección de niñas, niños y adolescentes. Otra de las cosas que creo que es importante mencionar es cómo la violencia ha venido impactando. Nosotros hablamos ahorita de todas esas características y bueno, es clara la violencia estructural que enfrentan, las condiciones también de violencia doméstica que se dan, lo veíamos ahí en la cartografía, y la parte de la violencia también basada en género que creo que de manera general está en la sociedad. Y bueno, el impacto que genera la violencia, bueno, pues favorece a que haya mayores condiciones, a que haya mayores vulnerabilidades para que ellos puedan ser partícipes y se puedan enrolar en una dinámica como lo es la migración de circuito. Nosotros podemos hablar de que la suma de todos estos elementos recae en un reclutamiento, ¿sí? Justamente por las necesidades que ellos manifiestan. El crimen organizado o los grupos delictivos encuentran un área de oportunidad importante con esta población, sumado a todo lo que hemos venido diciendo, y bueno, es lo que facilita que puedan ir incluyendo cada vez a personas distintas, nuevas en esta actividad. Sin embargo, también hay un número importante de casos que es difícil para nosotros poner una cifra porque no estamos atendiendo la recepción de las repatriaciones, pero hay un importante número de casos de adolescentes que tienen un número alto de cruces o de repatriaciones. Entonces, creo que eso es lo que va marcando una pauta para poder entender que tenemos que ir generando mayores acciones que puedan incidir en esta problemática. ¿Qué hace DIA con respecto a esta población? Nuestro objetivo y nuestra preocupación está abocada
a la búsqueda de la restitución de derechos. Yo platicaba ahorita que teníamos un convenio de colaboración con el DIF estatal y justamente eso es lo que ha permitido que el diseño del programa de atención y prevención de niñas, niños y adolescentes pueda acompañar en estos procesos de riesgos en los que se encuentran inmersos esta población. Dentro de este programa, nosotros hemos buscado tener un enfoque multidisciplinario donde a través de diferentes áreas podamos acompañar, pero también ayudar a acceder a los diferentes derechos. Tenemos un equipo integrado por trabajadoras y trabajadores sociales, por psicólogas y por personas de educación, que son principalmente como las 3 líneas de acción sobre las que nosotros realizamos nuestra intervención. Es importante que nuestro programa tenga un enfoque sistémico para reconocer cuáles son los elementos desde el contexto individual de la niña, niño, adolescente, cuál es la condición familiar o sociofamiliar que genera condiciones de vulneración o riesgos, pero también es importante que no perdamos de vista el enfoque de derechos humanos, ¿sí? Entonces, la conjunción de estos 3 elementos nos ayuda a establecer una línea de actuación donde nosotros brindamos servicios de educación, de atención y acompañamiento a la salud mental, pero también el acompañamiento de trabajadoras y trabajadores sociales, que son quienes básicamente están acompañando durante estos procesos, que en ocasiones pueden superar el año en tiempo de intervención, justamente para que puedan tener acceso a un servicio médico, para que puedan reintegrarse nuevamente a un programa de educación, y que en ese sentido estas oportunidades vayan dando una opción distinta de vida a la que pueden acceder en esos contextos en los que ellos se tienen que desenvolver de manera ordinaria. Durante estos años que hemos intervenido, hemos tenido incidencia o participación o atención de casos en 40 comunidades que justamente están aledañas en la franja fronteriza. Esta es una cartografía del espacio donde hemos intervenido. Lo que está sombreado en color rojo es la zona donde mayor incidencia o mayor atención de casos hemos tenido. La parte que está sombreada en color amarillo es un espacio donde también hemos tenido colaboración o participación, pero no tan significativa como en las comunidades que están prácticamente junto a la línea que divide a México con Estados Unidos. Estos son algunos de los resultados que nosotros hemos logrado en este último proyecto de intervención que estamos a punto de concluir. Hemos atendido a 143 niñas, niños y adolescentes, de los que es importante mencionar que el 60% de esta población han presentado un antecedente de haber sido repatriados o de participar directamente en la facilitación de cruces indocumentados, y el 40% ha sido población que hemos identificado que se encuentra en condiciones de riesgo, porque hemos encontrado más de 3 o 4 vulnerabilidades y que existen muchas probabilidades de que ellos puedan enrolarse en esa dinámica. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos también tiene un enfoque preventivo. De los 143 casos que hemos trabajado, a 86 los hemos reintegrado a programas de educación, que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el programa y los colegas que acompañan a los casos de manera ordinaria, justamente porque el ofertamiento que nosotros hacemos va en contra de las posibilidades de tener un ingreso económico. Las niñas, niños y adolescentes que facilitan los cruces indocumentados reciben beneficios económicos por parte del crimen organizado, y a veces eso se convierte en el sustento del día a día, ¿no? Pues a través de ese recurso a lo mejor a veces pueden comer en la casa. Y parte de lo que nosotros hacemos es ofrecer estos servicios, pero a veces eso implica dejar de hacer esas actividades para poder ir a la escuela. Entonces, uno de los retos grandes que nosotros tenemos es ese, pero creo que los resultados en ese sentido han sido significativos. Les decía ahorita, 86 casos han sido reintegrados a programas de educación, de los cuales el 7% concluyó el nivel primaria, ¿sí? El 56% logró graduarse de la secundaria
y tenemos a un 43% que se encuentra cursando el bachillerato o la preparatoria. Entonces, creo que estos números reflejan la falta de oportunidades de las que hablaba yo anteriormente y bueno, creo que estos resultados también alientan a la organización y a quienes participamos en el trabajo diario a seguir aportando. Y uno de los resultados también que nos da gusto mencionar es que de cada 8 casos que nosotros atendemos, por lo menos en el proceso del tiempo que se encuentran dentro de nuestro programa, no vuelven a tener una reincidencia en la participación de los cruces indocumentados. Estos números no son números que hemos logrado solamente en este proyecto, hemos tenido diferentes resultados a lo largo de los proyectos que les mencionaba, pero que sin embargo, bueno, van dando cuenta de que las estrategias que estamos implementando nos hacen pensar que vamos bien, ¿no? En ese sentido. ¿Cuáles han sido también algunos de los alcances del trabajo de día? Bueno, pues la implementación de estos 10 proyectos que mencionamos ahorita, pero también hemos logrado incidir en prevención en otro aspecto. Hemos cubierto a más de 1,000 niñas y niños en educación primaria a través de un proyecto que se llama Más Derechos, Menos Riesgos. Las principales escuelas que se encuentran en las comunidades que presentan mayor incidencia. Hemos llevado sesiones informativas a las escuelas donde podemos hablar de los riesgos de cruzar la frontera, pero también les hablamos de cuáles son los factores de protección que pueden facilitar el acceso a derechos. Entonces, creemos firmemente que esta información también puede impactar en situaciones o contextos a largo plazo. Creo que los enlaces y los vínculos también que hemos logrado tener durante todo este proceso de trabajo que hemos hecho con instancias y con actores ha sido importante para poder avanzar en algunos sentidos. Y una de las cosas, bueno, que logramos también es la parte del posicionamiento del tema. Decíamos ahorita que el tema está invisibilizado, que no se reconoce el perfil de la migración de circuito como tal. Existen herramientas políticas que están direccionadas para la población en movilidad, pero que no especifican estas características de las que nosotros estamos hablando, que requieren un tratamiento específico también, ¿no? Entonces, creo que el posicionamiento del tema, no solamente a nivel municipal o a nivel estatal, sino también a nivel internacional, ¿no? Hemos trabajado con los gobiernos municipales, estatales, pero también con algunas organizaciones internacionales como la Oficina de Naciones Unidas en México. ¿Qué es lo que nosotros podemos mencionar como conclusiones? Hay una ausencia de políticas públicas. Si bien existe un marco jurídico, creemos que hay muchas áreas de oportunidad para poder reformar y que en ese sentido podamos contemplar estas necesidades de las que hemos hablado. Hay una ausencia de programas, hay una ausencia de proyectos, hay una ausencia de presupuestos, hay una ausencia de infraestructura institucional. Y bueno, no nada más para este tema en México, ¿no? Sabemos que es de manera general, pero creo que es importante dejarlo por sentado. Creo que también la parte de la articulación, si algo yo creo que hemos identificado es que a veces las condiciones políticas de los diferentes entornos de los gobiernos no permite tener vinculaciones por diferentes factores. Entonces, la articulación creo que es una de las áreas de oportunidad importante que no se ha estado trabajando de manera ordinaria. Creo que el crecimiento de la población ha sido permanente, ha sido continuo de la migración de circuito y creo que es un foco rojo que en estos momentos tendría que empezar a llamarnos la atención. Y la necesidad de que también haya una colaboración de todas las partes que tienen una responsabilidad directa en la atención, en la protección y en el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes. Nosotros hablábamos ahorita de las condiciones bajo las que se da este fenómeno que podrían encuadrar en delitos como el reclutamiento o como la trata de personas.
Entonces, no solamente son para quienes, la responsabilidad no solamente es para quienes buscamos ofrecer oportunidades, sino también para que se pueda trabajar desde diferentes ámbitos y desde diferentes perspectivas. Una de las narrativas o varias de las narrativas que recogemos de los muchachos es que también hay una condición constante de criminalización generalizada, no solamente de la gente que vive en su comunidad, digo principalmente de las autoridades. Entonces, el desenvolverse en sus comunidades de manera cotidiana tampoco es sencillo porque las autoridades constantemente les hostigan. Nosotros sarcásticamente le llamamos por el delito de portación de cara y lo llamamos así justamente por la apariencia que ellos pueden tener a partir de todas estas necesidades, ¿no? Cuando se dirigen a la escuela, a veces llegan y le preguntamos ¿por qué llegas tarde o por qué llegaste tarde? Pues es que me detuvo la patrulla y me querían llevar detenido. ¿Cuál fue el motivo? No había ningún motivo. Entonces creo que son esas condiciones de las que nosotros tenemos que estar hablando para poder atenderlas. Las recomendaciones que nosotros tenemos están basadas principalmente en cuáles son los fundamentos que puede tener cada autoridad. Creemos que hay un área de oportunidad importante en la parte de la política pública a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Reconocemos que también el fenómeno es una forma de reclutamiento, pero no basta con que nosotros como organización lo reconozcamos, sino que también las autoridades puedan empezar a trabajar en ese sentido. Es importante que el tema y la dinámica de migración de circuito esté dentro de las agendas públicas. Existe un observatorio a nivel nacional para la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y este perfil no está, entonces también creemos que ahí hay un área de oportunidad importante para las autoridades, sobre todo de nivel federal. Hay una ruta de protección integral que es una herramienta que las autoridades responsables de la atención población menor de edad en México tienen que aplicar, que también no contempla este perfil y creemos que es necesario que quede dentro de esa herramienta. La implementación de acciones que puedan ayudar a reducir las condiciones de riesgo, pero también a facilitar el acceso a derechos y sobre todo la creación de más programas y proyectos que puedan brindar soluciones a estas necesidades. Entonces, esto es parte del trabajo que nosotros hacemos de manera ordinaria y de manera cotidiana en la atención específica de esta población. Sabemos o tratamos de entender cuáles son las dimensiones de todo este fenómeno, pero también nos queda claro que lo que hacemos es insuficiente, sobre todo por el crecimiento que ha venido teniendo. Una de las cosas que es importante mencionar también ya para ir cerrando este espacio es que si bien es un problema que está instaurado en toda la franja fronteriza, somos el único estado y el único municipio que tiene un programa específico para poder atender este perfil. Entonces, no es nada más la necesidad de Juárez, sino que es una necesidad que está en todas las fronteras. Quienes estamos envueltos en esta dinámica lo entendemos, lo reconocemos, pero hay quienes tienen responsabilidad y no lo han reconocido o no lo han entendido. Por eso el sistematizar estas experiencias, por eso el generar estos informes, van marcando una pauta importante para decirle a las y los tomadores de decisiones, aquí está pasando esto, ¿no? Creo que nosotros estamos abonando en lo que nosotros podemos, pero también hay otras áreas donde tienen que generar otro tipo de acciones. Y de mi parte es cuanto. Muchas gracias.